Cuando uno piensa en el lugar de origen del mito de los vampiros, pasará por su mente lugares como Rumania, o incluso si ya llevas tiempo viendo mis videos, pensarás en Medio Oriente y sitios como el desierto del Sahara. YouTube limitó la visualización del episodio que subí hace un par de semanas sobre la posible primera vampiresa que rondó por el mundo, Lilith. Pero si fuiste de los afortunados que alcanzó a ver dicho episodio, sabrás ahora que lo más probable es que el primer vampiro del que habló el ser humano hace miles de años no fue varón, sino mujer. Y no cualquier mujer, sino una semidivina que recibía el nombre de Lilith, diosa de la noche y de la destrucción para los babilonios. Posteriormente, Lilith sería retomada por las religiones judeo-cristianas y aparecería en un libro del Antiguo Testamento como la primera esposa de Adán, la cual sería desterrada del Edén por su rebeldía, procreando entonces hijos con los demonios Asmodeo y Samael. Este último sería denominado con el pasar de los años como Satanás, y de hecho, Lilith se casaría con este último, formando una pareja que sería la versión oscura de Adán y Eva en las antiguas escrituras judeo-cristianas. Y de hecho, hay algunos mitólogos y escritores que hipotetizan, como vimos en este episodio perdido del Grimorio de Rix, que la serpiente que le dio la manzana prohibida a Eva en el Nuevo Testamento no era una serpiente, sino Lilith, bajo una forma monstruosa, mezcla de mujer con reptil, pues según el libro de Génesis, esta serpiente tenía voz y rostro de mujer, así como manos, con las cuales le entregó el fruto prohibido a Eva. Así que si la historia que se cuenta sobre Adán, Eva y el Edén fuera real, al parecer, la culpable del pecado original del ser humano habría sido Lilith, la primera vampiresa, una monstruosa fémina mitad humana y mitad reptil, cuyos hijos que tuvo con los demonios Asmodeo y Samael, que recibían el nombre de Lilim, habrían sido los primeros vampiros sobre la faz de la tierra, vampiros energéticos, que se alimentaban de la energía vital, tanto de hombres como de mujeres, por las noches. Y aun si la Biblia y sus narraciones resultaran ser completamente falsas, Lilith, como te mencioné antes, ya existía en los relatos del ser humano un par de miles de años antes del surgimiento del cristianismo, pues para los babilonios, Lilith era la diosa de la noche y de la destrucción. Es decir que Lilith, en caso de que exista, es más antigua por miles de años y por ende más poderosa que Cristo mismo y cualquier figura divina que sea mencionada en el cristianismo. ¿Qué tan aterrador te resulta esto? Y como recordarás, la forma física que Lilith adquirió una vez que fue echada del paraíso por Dios fue la de una hermosa y sensual mujer de larga cabellera, pero solo de la cabeza a la cintura, pues de la cintura para abajo, Lilith poseía una larga y gruesa cola de serpiente, y bajo esta horrible forma se arrastraba y recorría los desiertos de Medio Oriente en busca de recién nacidos que robar para beber su sangre y en busca de mujeres embarazadas para hacer que éstas perdieran sus productos. Recuerda muy bien el aspecto que Lilith adquiere una vez que es echada del Edén, así como sus objetivos. Pues, de esta forma, es como inicio ya de lleno con nuestro tema de hoy. Volviendo a la cuna del mito del vampiro, al lugar del cual proviene la figura vampírica,
no es del todo correcto decir que los vampiros surgieron en Medio Oriente, pues si bien Lilith y sus hijos, los Lilim, son considerados vampiros, realmente son vampiros energéticos y se alimentan de la energía vital de los seres humanos, no de su sangre. Entonces, si Medio Oriente no es el lugar de origen de los vampiros, ¿cuál es? ¿Rumania? ¿Transilvania? Pues no, querido amigo o querida amiga. Parece ser que el sitio del cual emergieron los primeros vampiros de la historia, aquellos que se levantaban de sus tumbas para beber la sangre de las personas por las noches en sus camas, figura del vampirismo más recurrente en todo el mundo, es nada más y nada menos que la antigua Grecia. Si bien la primera mención oficial del término vampiro aparece en Grecia hasta el año 586 después de Cristo, año en que campesinos turcos y eslavos empiezan a llegar al norte de Grecia, realmente los griegos ya tenían dentro de su mitología y de sus narraciones a monstruos hematófagos, es decir, que se alimentaban de sangre, desde muchos cientos de años antes de que llegaran los turcos y los eslavos a Grecia. Lo que quiero decir es que en territorio griego ya existían relatos de encuentros con vampiros mucho antes de que los hubiera en Rumania y otros territorios de Europa del Este, solo que los griegos les daban otros nombres a estas criaturas. Además, lo más curioso de todo, respecto al mito del vampirismo en Grecia, es la gran variedad de vampiros que existían en este territorio del mundo antiguo y lo mucho que se sabía sobre los vampiros. Quizá los relatos de vampiros de la literatura y el cine deberían tomar más inspiración de los vampiros griegos y no de los transilvanos, pues todo parece apuntar que el vampiro que la mayoría de gente ubica, aquel que es un muerto viviente que se levanta de su tumba por la noche y ronda de casa en casa en busca de sangre que beber, surge por primera vez en Grecia. Curioso también que muchos afirman que el primer mito de hombre lobo también pertenece a este territorio del mundo. ¿Será esto una coincidencia? ¿Por qué en Grecia parece surgir tanto el vampiro como el hombre lobo varios cientos de años antes de Cristo? ¿Qué poder místico o sobrenatural se cierne sobre el territorio griego? Avancemos un poco más en el episodio y veamos si podemos responder a esta pregunta, ¿te parece? El primer vampiro griego del que te quiero hablar el día de hoy es de hecho una vampiresa y recibía el nombre de Lamia. Escucha con mucha atención cuál era el aspecto de la Lamia y cuál era su objetivo, pues aquí podríamos encontrar la primera conexión entre vampiros del mundo antiguo en dos territorios diferentes, lo cual significaría que estas criaturas de la noche surgieron en algún lugar y posteriormente se fueron desplazando y esparciendo por todo el mundo como una plaga, y por eso existen relatos de encuentros con vampiros en todas las partes del mundo antiguo y hasta la fecha. Quizá los vampiros llevan viviendo en este mundo tanto o incluso más que nosotros los humanos. El aspecto de la Lamia griega era, de la cabeza a la cintura, el de una hermosa mujer de pechos frondosos y sensual figura, por no mencionar un rostro en demasía hermoso. Esta criatura podía disfrazarse de mujer humana para seducir a los hombres, pero en realidad no tenía piernas, sino que poseía una larga y gruesa cola de serpiente para desplazarse. Justo igual que Lilith, así es. Además, el objetivo de la Lamia era seducir a varones para beber su sangre, pero mayormente disfrutaba de beber la sangre de bebés lactantes, por lo que esta vampiresa con cola de serpiente se metía a las casas por las noches y se robaba a los niños para drenarlos y así ella poder vivir.
Lo único que hallaban los padres a la mañana siguiente era la cuna del bebé vacía, pues la lamia se había llevado a la criatura durante la noche a su guarida para alimentarse de él. Qué interesante, sin duda. La descripción física, así como su placer por robar niños lactantes y beber su sangre, coincide perfectamente entre la lamia griega y Lilith de Medio Oriente. Y claro, recordemos que para este periodo en el que aparece el mito de la lamia entre los griegos, esta civilización no había convivido todavía con judíos ni con practicantes de otras religiones judeocristianas surgidas en Medio Oriente. Así que, ¿qué tal que Lilith no solo rondó por los desiertos árabes, bajo su forma de mitad mujer, mitad serpiente, en busca de sangre de niños, sino que llegó incluso hasta Grecia, para saciar su sed de sangre con el pasar de los siglos? ¿Qué tal que la lamia griega y Lilith eran la misma? Porque lucían idénticas y buscaban exactamente lo mismo. Los griegos, de hecho, le daban un origen a la lamia bastante similar al origen que le daba el Antiguo Testamento, a pesar de que los griegos jamás habían escuchado hablar del Dios cristiano ni de las escrituras cristianas para este momento de su historia. Según la leyenda griega, Lamia era una hermosa princesa, hija de Belo y su esposa Libia. Todo iba bien hasta que Zeus se enamoró de Lamia, la sedujo y tuvieron hijos. Sin embargo, la diosa Hera, esposa de Zeus, sintió celos y mató a los hijos de Lamia, para después llevársela a una cueva en el desierto y desterrarla ahí. Posteriormente, la diosa convirtió en un monstruo furioso, mitad mujer, mitad serpiente, a Lamia, y ésta, en venganza, se dedicó desde entonces a aniquilar y beber la sangre de los infantes humanos, por los hijos que Hera le mató a ella. ¿Sí ves cómo es la misma historia, pero con otros personajes? Aún así, el aspecto, la personalidad y el objetivo de Lamia son exactamente los mismos que los de Lilith. Solo que en la versión judeocristiana, Lilith, o sea Lamia, tiene a los hijos del demonio Asmodeo, no de Zeus. Quien la destierra al desierto es Dios, no Hera. Y es también Dios quien, por medio de 3 ángeles, maldice a Lilith con el hecho de que sus hijos morirán por cientos día a día. Es debido a la muerte de sus hijos con Asmodeo que Lilith usa su destierro para rondar por el desierto y aniquilar bebés, justo como hace Lamia. Exactamente la misma historia. Creo que es más que obvio que esta poderosa criatura semidivina, mitad mujer, mitad serpiente, que bebía la sangre de los niños por las noches, sí existió, y tal vez aún exista hoy día, tal y como plasmaron los griegos y los primeros judíos, cada quien por separado y con cientos de años de diferencia. Una narración griega que data del siglo I de nuestra era narra que Menipo, pupilo del filósofo y mago Apolonio de Tiana, estaba atraído por una joven muy hermosa y de cuerpo sensual. Pero Apolonio, gracias a su sabiduría y a sus conocimientos sobre temas oscuros y mágicos, se dio cuenta de que esta no era una mujer, sino una lamia disfrazada, la cual seguramente estaba seduciendo a su joven discípulo para alimentarse de su sangre. Pero Menipo no le creyó a su maestro, por lo que el viejo Apolonio se vio obligado a confrontar a la mujer y por medio de un conjuro, la obligó a mostrar su verdadera forma. Fue entonces que la chica mostró que en vez de piernas, en realidad tenía una cola de serpiente, y ante la mirada atónita y asqueada de Menipo y de Apolonio, la criatura
huyó hacia las lejanías para nunca volver a ser vista por ellos. Otra similitud entre Lilith y Lamia, y que nos comprobaría que en efecto se trataba de la misma criatura, era que así como Lilith engendraba cientos de Lilim al día, estos vampiros energéticos que ella procreaba con los demonios Asmodeo y Samael, Lamia también engendraba unas criaturas horrendas por centenares cada día. Las monstruosas crías que Lamia engendraba recibían el nombre de Empusa. Antes de pasar a la parte más aterradora del episodio de hoy, déjame pedirte que le des like a este video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si te gustan las historias de vampiros, pide tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que está disponible únicamente en Amazon con entregas a todo el mundo y a un precio muy accesible. Si quieres tu ejemplar, solamente haz clic en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Y si tienes una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante. Estos Empusa eran engendros horribles, similares a duendes, y al igual que su madre, la Lamia, los Empusa buscaban beber la sangre de los humanos. Sus víctimas predilectas eran los niños más pequeños, los ancianos más débiles y los enfermos. Además, los Empusa acompañaban a la diosa Hécate, diosa de la muerte y del inframundo. Pero los Empusa no eran los únicos vampiros que acudían a las cunas de los bebés por las noches, sino que había 3 especies más de vampiros en Grecia, cuya cena predilecta era la sangre de los lactantes. Tenemos a los Mormo, palabra que en griego significa mendigo, y también estaban las Geloudes y las Stringlas. Estas dos eran vampiresas hembras, similares a las brujas Tlahuelpuchi de México, que se alimentaban única y exclusivamente de la sangre de los bebés, hasta drenarlos por completo y acabar con su vida. Ya para el siglo XVII, cuando el cristianismo llegó a Grecia, surgió un nuevo vampiro, quizá el más interesante después de la Lamia, el Bricolacas. El Bricolacas era un humanoide horrible, que alguna vez había sido un hombre, pero tras haber fallecido, el cadáver volvía a la vida, estando habitado ahora por un espíritu demoníaco, sediento de sangre. Este vampiro, muy similar al concepto del zombie moderno, también era muy similar al Ghul, criatura de la que se hablaba en Medio Oriente miles de años antes, y también en Creta se hablaba de este muerto viviente que bebía sangre, pero bajo el nombre de Katakanas. Las razones por las cuales el cadáver de una persona podía levantarse de su tumba y volver a la vida, habitado ahora por un ente oscuro y convertido entonces en un Bricolacas, eran las siguientes: haber nacido muerto o haber sido enterrado sin haber recibido los ritos funerarios adecuados, haber sido concebido en un día santo, pues haber tenido sexo en un día santo era considerado una blasfemia, la cual pagaba el hijo de los pecadores que llevaran a cabo esta acción. ¿Cómo la pagaba? Convirtiéndose en un Bricolacas al morir. Haber devorado la carne de un animal muerto, y aquí me refiero a haber cometido actos de carroña. No se está castigando a la cacería. Aquellos que habían muerto excomulgados por la iglesia, haber practicado la brujería o la hechicería, haber sostenido relaciones sexuales con un animal, que un animal se hubiera posado sobre el difunto
justo antes del entierro de este, haber muerto por peste o por alguna enfermedad desconocida, y por último, haberse prostituido o haber copulado con un extranjero. Lo más aterrador de los bricolacas era que no solo rondaban por los terrenos de noche, sino que podían andar de día y atacar a quien se les pasara por enfrente. El sol no era una debilidad para los vampiros en Grecia. Y es más, los bricolacas podían adquirir una forma humana, casi indistinguible de una persona normal. Solamente aquellos con conocimientos de lo oscuro podían distinguir a un vampiro que caminaba entre las personas disfrazado de humano por las callejuelas de las ciudades durante el día. Algunas de las señales que podían distinguir a un vampiro de entre una multitud humana era que estos tenían la mirada vacía, no proyectaban sombra, no comían y su cabello tenía un ligero matiz rojizo. Sin duda, los bricolacas eran los vampiros más aterradores del territorio griego, pues eran muertos vivientes que prácticamente no tenían debilidades, que podían andar libres por las ciudades entre los humanos a plena luz del día y que su único alimento era la sangre humana. Algunas fuentes informan que el término bricolacas proviene del vocablo eslavo que significa lobo, pero de acuerdo con el autor Leone Alachi, el término es aún más antiguo y la palabra bricolaca significa cloaca o estercolero. Hay escritos griegos que afirman que era común encontrarse a mediodía a un bricolacas bajo su monstruosa forma verdadera, rondando por los campos y sembradíos, alimentándose de maíz y de frijol. Algunos de estos seres incluso entraban a las casas durante el día, cuando no había nadie adentro, y se comían las sobras, la basura y los restos de comida que encontraran. Curiosamente, el procedimiento para deshacerse de un bricolacas era el mismo que se seguiría posteriormente en los Estados Unidos, cuando se dio una plaga de vampiros en Rhode Island, entre los siglos XVIII y XIX aproximadamente. Para deshacerse de un bricolacas, según los griegos antiguos, un obispo debía realizar un ritual a ataúd abierto, en la tumba de la persona que se sospechaba había vuelto a la vida como un bricolacas. Si el ritual funcionaba, el cadáver se deshacía por sí mismo ante la mirada de los presentes. Si no funcionaba, el cuerpo debía ser incinerado. Como ves, todo parece apuntar a que la verdadera cuna de los vampiros no es Rumania ni Medio Oriente, sino Grecia. Y si fuera así, quizá no será difícil entender por qué Grecia es conocido como el primer lugar del mundo antiguo en donde hubo hombres lobo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre las leyendas de vampirismo que te conté hoy? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No te vayas sin dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si te gustan los vampiros, pide tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible únicamente en Amazon, pero con entregas a todo el mundo. Puedes ir directamente a la página de Amazon o, más fácil, te dejo el link en la descripción de este video para que pidas tu ejemplar y te llegará en un par de días. Y por último, si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal, puedes mandármela por nota de voz o por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y los vampiros griegos. Nos vemos en la oscuridad.